Este viernes 11 de abril, el gigante de Bomberos San Francisco se llena de música de nuestra tierra con la actuación de los chamameceros de San Bernardo, Rubén Culita Borda, los de Alberdi, los cantores del Alba. Será una noche llena de folclore bien nuestro. Habrá servicio de comida y cantina. Valor de la entrada, 30 pesos. Cantos de alegría. Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos. Ventas por mayor y menor. Vení, aprovecha los mejores precios en nuestro local. Colón 251. Precios imbatibles. Ahorrá y aumenta tus ganancias. Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos. Colón 251. Si encontraras la fórmula para lograr un equipo de trabajo comprometido, ¿no la aprenderías? Conocer las herramientas para lograr un equipo de alto rendimiento. Programa intensivo, equipos de alto rendimiento. El compromiso sí es posible. En el Centro de Capacitación Rocha y Asociados. Inscripciones abiertas. Comunicate al 426-508 o a info@estudiorochaiasoc.com.ar. Buenas noches de miércoles de aquí a ahora, actualidad. Gracias por estar con nosotros. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo le va? Esta noche tenemos una propuesta que creo que va a hacer que nuestra audiencia se quede clavado allí, ni se van a levantar para tomar un café. Tenemos temas e invitados que no nos cabe duda van a concitar su atención porque se trata de temas de una actualidad innegable. Innegable, así es, Néstor. En el primer bloque, un tema que se debate mucho, se discute mucho. Nuestra idea es abordarlo desde una perspectiva, desde la perspectiva de la justicia, porque opinamos muchos como ciudadanos, pero es importante saber qué instrumentos tiene la justicia para aplicar la ley, cómo se aplican y qué perspectiva tienen desde los estrados judiciales de los episodios de justicia por mano propia, uno de los temas que están sobre el tapete, ahí al tope de la agenda de interés público. En el primer bloque, entonces, pasamos a presentar a nuestro invitado, es el fiscal de casos complejos de la ciudad de San Francisco. Es una palabra muy autorizada sobre todo lo que tenga que ver con el derecho penal y además es un hombre que tiene una muy buena predisposición para con nosotros, los medios de prensa, así que le agradecemos al doctor Bernardo Alberione su presencia aquí para charlar un rato sobre estos temas. Le agradezco la invitación a usted. Un placer. Bernardo, realmente te lo tengo que expresar no solamente como periodista, sino como abogado toda la vida que soy, que hay algunos temas cuyo tratamiento me causa un gran fastidio, ¿no es cierto? Creo que la justicia, como actividad humana, tiene algunas falencias de las cuales debe hacerse cargo. Pero hay otras responsabilidades que no le incumben. Este tema de que parece que los tribunales es una puerta giratoria, realmente me tiene fastidiado, especialmente porque estas afirmaciones provienen, como por ejemplo, del secretario de Seguridad de la Nación, que no es poca cosa. Es decir, más allá de la opinión que nos pueda merecer esta persona a título personal, el cargo que hace, es decir, el cargo que detenta y los cargos que hace son muy graves. Es decir, tengo para mí una cosa clara, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de garantismo, no se garantiza al delincuente, sino se garantiza al ciudadano,
porque delincuente va a ser recién cuando tenga una condena. Condena que parece ahora que la ciudadanía, el pueblo de a pie, el ciudadano anónimo, ha resuelto aplicarla por mano propia. Es decir, estamos regresando a la época de las cavernas o del Far West, de llegar a la ley de Lynch. ¿Qué visión tenés de esta cuestión de la justicia por mano propia? Lo primero, estoy de acuerdo contigo en el sentido de la justicia es humana y como tal falible como cualquier otra actividad, tiene sus elementos de control, sus etapas, o sea, no es algo perfecto ni mucho menos, pero es algo que logra, o al menos tiene como objetivo, restablecer el equilibrio social para evitar esto que estamos viendo ahora, que es la justicia por mano propia. O sea, esto es un poco entre víctima y victimario, tiene que haber el Estado para lograr de alguna manera recomponer la situación del equilibrio social lo antes posible y la mantener más equitativa. Más allá de eso, también respecto de las opiniones que emitimos cuando estamos en instituciones, hay que ser muy cuidadosos, porque una cosa es la opinión nuestra, personal, de cualquier tema, y otra cosa es la que decimos, porque lo que representamos tiene un peso. No es lo mismo hablar de un caso judicial en un bar que poner la firma para privar a alguien de la libertad por 10 años. O sea, hay casos que realmente traen serios conflictos de cómo aplicar la normativa, porque no es del papel al hecho y a las circunstancias particulares de cada caso hay mucha distancia. Y otra cosa que no queda claro, que nosotros, jueces fiscales, lo que hacemos es aplicar la ley, no hacemos las leyes. Entonces, las responsabilidades hay que dejarlas bien claras y atribuirlas a quien corresponda en cada momento. Esto es un tema de una cuestión que hay que tener muy, muy en claro, porque no es lo mismo ser legislador que ser periodista, que ser magistrado, que ser estar en cualquier otro ámbito. Hay un caso paradigmático, o por lo menos que se difundió mucho en estos días, del que fue protagonista Gerardo Romano. Una persona que le roba a unos turistas un reloj importante, la intervención de ciudadanos para detenerlo a este delincuente, y la posterior decisión del juez. Prácticamente estuvo más tiempo Romano haciendo los trámites de declaración y todo lo demás que esta persona que había robado, otros dicen que era una tentativa de robo, en detenido. ¿Tiene instrumentos la justicia para que esto no sea tan, yo como no abogado lo digo, ¿no es cierto?, tan chocante, porque resulta chocante, ¿no es cierto?, la situación? Vos te la jugaste, lo detuviste, contribuiste a detenerlo, y el tipo se va antes de... Está bien, queda prendado, queda imputado, pero ¿cómo es esa situación? Entendamos, hay dos cosas distintas allí. Una es cuando estamos en presencia de un hecho, cualquier particular, un hecho que presume ilícito, puede tomar el rol de la autoridad pública y detener, suponiendo al que arrebata una cartera, roba un reloj, lo que él haya visto puede actuar en consecuencia, y en ese caso el Estado lo inviste de las mismas potestades que le da cualquier funcionario público, hablamos de un policía. Esto es detenerlo, reducirlo y ponerlo a disposición de la justicia. De ahí a declararlo culpable y empezarlo a golpear y empezarlo a castigar y todo, estamos saltando una etapa del derecho muy importante. Bien decía el doctor Gómez, las personas son inocentes hasta que se declare lo contrario. ¿Cuáles son las circunstancias del robo de ese reloj? ¿Por qué ocurrió eso? O de la cartera o de lo que sea. Son cuestiones que hay que analizar. No podemos permitir que de repente las personas hagan justicia por mano propia, porque si no, evidentemente, como decía el doctor Gómez, vamos a volver al estado, al lejano oeste. Vamos a desafiarnos, vamos a ir a la calle, vamos a hacer quién tiene más rápido con el arma y será el que tiene razón, o el que tiene más fuerza o demás. O sea,
En lo personal a mí no me cabe duda que el planteo que hace Bernardo y que sostiene con mucho fundamento Néstor es el correcto. Es decir, uno no puede admitir la justicia por mano propia. Ahora, vos sos un ciudadano, viene, te roba, sabés que es un vecino, lo denunciás, entra, sale, te vuelve a robar, lo denunciás, entra, sale. A ver, esa ausencia de la sensación de que se hace justicia enerva y explica, no digo que justifica, no. explica reacciones. La acumulación de rencores que después se canalizan en un individuo que tuvo el mal tino de estar en el momento equivocado, en el lugar que no debía estar, y toda esa canalización de la bronca social termina siendo descargada en esa persona. Esto que entran por una puerta y salen por otra es relativo. A ver. Es muy relativo, porque nosotros tenemos instrumentos para mantener a las personas detenidas, incluso luego de este fallo de la Corte que cambió la manera de interpretar las causales por las cuales las personas pueden estar en libertad durante un proceso. Que básicamente la idea es que todas las personas, salvo circunstancias excepcionales, estén en libertad hasta que se haga el proceso. El problema es que el proceso se tiene que hacer. Si el proceso no se hace, ese estado de libertad es, vitalicio, claro. Entonces termina prescribiendo la causa. Esto pasa en la falta de medios. Ese estado de libertad se transforma en impunidad. Se transforma en impunidad. El tema es que la realidad es que las causas que no llegan con preso al sistema judicial, a las etapas de juicio, pocas veces se pueden tratar porque hay la prioridad de toda aquella persona que está privada de libertad determinar si es culpable o no para ver si va a cumplir una condena o va a recuperar su libertad. Entonces, en la medida que tengamos una coherencia entre los medios que tenemos, las situaciones que vivimos y lo utilicemos, siempre van a faltar medios y cosas, pero esas herramientas distribuirla de manera coherente, cosa que la sensación de injusticia que se tiene se vea, tranquilizada por la realización de juicios orales y públicos, es una cuestión de agilización del sistema de justicia y de medios. Claro, que no depende del Poder Judicial, Daniel. Porque, por ejemplo, acá en San Francisco tenemos, Bernardo me va a corregir, tenemos 4 fiscalías, ¿no es cierto?, que vienen generando o instruyendo distintas causas. 7. Una vez que la termina la instrucción... 7 fiscalías. 7 fiscalías. Después tenemos Arroyito, Mortero, Las Varillas. Claro. Bueno, drenan todo aquí. Claro, yo me refiero a la ciudad de San Francisco. Claro, 7. Todo esto confluye en una Cámara del Crimen de San Francisco. Es decir, la Cámara del Crimen, con la estructura del proceso oral, no puede hacer muchas audiencias por semana. Es decir, necesariamente hay allí un embudo, es decir, hay un cuello de botella, es decir, no hay forma, por ejemplo, decir, no sé estadísticamente si es correcto, pero de cada 10 causas que terminan la instrucción y es elevada a juicio, el tiempo material de la Cámara puede llevar 1 o 2, en el caso optimista. Eso explica la situación. Ahora, el Estado tiene que dar una respuesta. El Estado tiene que decir. La clase política tendrá que asumir que una sola Cámara del Crimen en San Francisco es una herramienta insuficiente para lograr el paradigma que dice el doctor Olverione de que toda causa se termine con una resolución, ya sea de absolución, de condena, de lo que sea. Aparte desapareció el juzgado correccional, claro, que atendía todas las cuestiones de delitos menores. Claro. Ese juzgado no se recuperó para la ciudad y estamos con una sola Cámara de Crimen, con 3 integrantes que deben dar penas importantes en los juicios, lo cual requiere una maduración, un trabajo. No es una tarea fácil la del camarista, porque es una tarea de determinar si la persona a la que están juzgando y con la prueba que han escuchado durante el debate le impondrán una pena u otra o lo absuelven. Esto requiere un trabajo de maduración de todo aquello que ellos se enteran durante la audiencia. Pero tampoco es cuestión de cantidad de audiencias, sino que es cuestión de tener medios para que las personas puedan tomarse el tiempo que requiere impartir justicia. Y impartir justicia no es automático, no es un... Pero ahora, Bernardo, para volver un poquito al tema
de nuestra propuesta, justicia por mano propia. Es decir, ¿hay algún elemento que pueda actuar como una excusa absolutoria para este tipo de comportamientos? ¿Podemos hablar de que la sociedad se está defendiendo? Bueno, planteo. A ver, la sociedad se va a defender como pueda en la medida en que no encuentre los canales que le hagan factible pensar en una solución distinta que la propia. Y esto es lo que está pasando. Bueno, pero desde el punto de vista del derecho penal. Del derecho penal, ¿qué pasa? La agresión de una persona que roba, la persiguen. Si en esa persecución y en ese detenerlo y en esa golpiza resulta una persona muerta, la persona que le pegó, en caso que vamos a determinar quién fue, tiene un homicidio. Claro. Y los demás, si no pueden, tenemos un homicidio en riña. Sería un homicidio calificado por la participación de dos o más personas. Claro. No sería riña porque del otro lado tenemos una sola persona. Claro. Entonces, estamos entre una figura de un homicidio agravado. Esto es muy peligroso porque no libera de la responsabilidad a quien agrede. La justicia por mano propia está vedada. El Estado es el único. Zona gris que permite No. opinable. Está vedada, salvo determinadas excepciones como en la legítima defensa, en lo cual también tiene que haber una proporcionalidad. Pero si un el delincuente equilibrio. está reducido en el piso, es decir, su peligrosidad ha cesado. Hasta ahí estamos. Lo que no podemos permitir, la golpiza. Precisamente por eso ya ha dejado de ser peligroso. No puedo decir, me estoy defendiendo de... No, estoy agrediendo. Lo estoy agrediendo. Y derechos tenemos todo a un juicio y a una defensa. O sea, estamos condenando y estamos castigando en el momento mismo, actuando impulsivamente, que no es que no sea entendible. Es un camino que trae consecuencias gravísimas. Acordémonos del ingeniero Santos. Claro, yo entiendo el que había recuperado la libertad y después terminó condenado. Claro. ¿Sabes cuál es el temor que tengo, Bernardo? Es que nosotros, en aras de quedarnos en el planteo de que hay que aplicar la ley en los términos en los que ustedes lo estén diciendo, no advirtamos que estos hechos están diciéndonos que algo está pasando en la sociedad y ese algo tiene que ver con una ausencia del Estado. Porque si no, ¿sabes cómo va a terminar todo esto? Con los agresores, que son agresores, eso sí, todos presos. Ahora, los choros... tenemos un problema, una falencia grave, que es de la capacidad de control policial por la cantidad de personal que hay y medios que hay en la ciudad. O sea, eso... Se nos fue el tiempo, qué lindo que está esto, Néstor. Es realmente un tema muy preocupante porque están ocurriendo hechos en la ciudad que no estamos acostumbrados a que ocurran. Entonces, Bernardo, te necesitamos por lo menos 3 miércoles. Bueno. Porque el análisis del delito, de la evolución de las características del delito en la ciudad de San Francisco, no hay nadie mejor que vos para analizarlo, que estuviste siguiendo casos a lo largo de los últimos 20 años. En términos generales, no sin particularizar, pero en términos generales, lo comprometemos, Néstor, ¿sí?, a Bernardo para un próximo miércoles de esto, que él pueda estar disponible. Ningún problema. Ahora se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Bernardo. La verdad que fue muy rico la entrevista. Nosotros tenemos que buscar una pausita. Cuando volvemos vamos a seguir en el ámbito de la justicia, pero con una perspectiva, yo diría, Néstor, no sé si usted coincide, un poco más docente, un poco más pedagógica, mostrando una institución judicial que funciona en San Francisco que muchos no está suficientemente aprovechada. Exactamente, y muchos ni siquiera conocíamos, después de la pausa. Fondos aportados por el gobierno de la provincia de Córdoba y administrados por la municipalidad de la ciudad de San Francisco, quedaron inauguradas 8 aulas en el IPET número 50 Emilio F. Olmos, 4 aulas en el patio externo y 4 en el área del taller. En nombre de la comunidad educativa actual, muchas gracias. Y en nombre de las futuras generaciones que quizás nunca lleguemos a ver, muchas gracias.
y ellos seguramente se van a acordar de nosotros. Aprendan los conocimientos para el nuevo objetivo. Lo que nosotros queremos de cada uno de ustedes es que sea un emprendedor. Seguimos trabajando entre todos para hacer de San Francisco el mejor lugar para vivir. Municipalidad de San Francisco. Las cosas bien hechas, un compromiso de todos. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Valentino. Colección Otoño-Invierno 2014. Ya nos conocés, pero esta vez te volvemos a sorprender con una colección única. Valentino. Descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Valentino. Seguinos en Facebook. Albañiles, plomeros, electricistas, todos ellos son gente de Arroyito. Mientras yo sea intendente, las obras de vivienda se las van a hacer nuestros vecinos. Estamos entregando a ustedes, vecinos de Arroyito, la casa propia. Les pedí a ustedes que me esperaran un tiempo, que les iba a cumplir. Hemos cumplido 24 meses de gobierno y hemos entregado nada más ni nada menos que 70 viviendas. Lo que ustedes ven aquí era absolutamente un baldío. Para los que aún no han sido beneficiados, tengan fe y paciencia por nosotros. Vale la pena la fe. Dimos nuestra palabra y la estamos cumpliendo. Municipalidad de Arroyito, ciudad de vecinos. Este viernes 11 de abril, el gigante de Bomberos San Francisco se llena de música de nuestra tierra con la actuación de los chamameceros de San Bernardo. Rubén Pulita Borda, los de Alberdi, los cantores del Alba. Será una noche llena de folclore bien nuestro. Habrá servicio de comida y cantina. Valor de la entrada, 30 pesos. Cantos de alegría. 233. 33. 33. 33. Mi nombre es Joaquín. Vamos de vuelta. Y nací en Córdoba al igual que toda mi familia. Pero no tengo tonada. Y es por eso que estoy acá. Clínicamente Joaquín no tiene nada. Pero conozco un caso idéntico, donde el paciente se curó yendo al lugar exacto donde fue concebido. Creer o reventar. Entonces nos fuimos para Buenos Aires, donde mis viejos se fueron de luna de miel a buscar mi tonada cordobesa. ¿Estás seguro que las 345? Sí. ¿Hablo en cordobés? No hablo en cordobés. ¿Por qué no hablo como ustedes? Pero parece que no estuvieron en un solo lugar. Qué raro, porque fue este mismo banco. Fueron muchísimos. Acá tampoco fue. Acá pudo haber sido. Y en platea baja también. Acá, allá, ¿ves? Ya, papá, pero no. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Sí, estamos solos, la llevé contra la pared. ¿Y acá? ¿Acá? Acá tampoco. Anduvimos por toda la ciudad y nada. Yo estoy seguro que nos estamos olvidando de algún otro lugar. Métanse que está ya calentita. ¡Hablo en cordobés! Todos tenemos un motivo para sentir la ciudad como nuestra. Vení a descubrir cuál es el tuyo. Vení a la ciudad de todos los argentinos. Bueno, Daniel, segundo bloque, primero fue intenso, nos dejó el gusto a poco. Creo que vamos a concretar a la brevedad posible otra charla con el doctor Alberione para seguir explorando todas estas cosas
tan importantes alrededor de todos estos hechos que nos convocan. Así es, Néstor. Y nos quedaron algunos mensajitos que antes de presentar a nuestro segundo invitado, los leemos si les parece. Buenas noches, estos días se habla solo de que está mal que linchen a los ladrones. Ahora pregunto, ¿y los ladrones tienen derecho a matar y golpear a los ancianos de la forma en que lo hacen? A los ladrones hay que tenerle piedad, y ellos la tienen cuando van a delinquir, es uno de los mensajes que nos llegó. Y otro, los jueces no actúan bien y el sistema de los juicios de instancia privada no son buenos, condenan a todos por dichos únicamente. Bueno, un planteo ahí sobre el tema de los juicios de instancia privada que puede ser también tema de algún otro tema. Ahora, pero esas son vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Vamos a presentar también dentro del ámbito judicial. Sí, señor. Esta vez dentro del ámbito federal, a una repartición, a una dependencia de la justicia federal y al titular de esta dependencia, porque nos parece que San Francisco merece y necesita saber de esta presencia y de estas posibilidades. Hablamos de la Defensoría Pública Federal y de su titular, el doctor Esteban Lozada. Doctor Esteban, buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido a Radio Canal. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que para mí es una oportunidad para conocer un poco la Defensoría y desde estos años pocos que han pasado poder decirles a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos. Bien, vayamos por ese lado entonces, vayamos presentando en sociedad esta institución que estoy seguro a muchos de las miles de personas que hay en este momento conectadas a nuestro programa deben decir, epa, ¿y de qué se trata? ¿Qué es la Defensoría Pública Federal? Bueno, a ver, para decirlo en palabras sencillas, la defensa pública, como parte del Ministerio Público de la Nación, existimos desde la reforma del 94, la reforma constitucional del 94, años después se reglamenta, se lleva a la práctica, y en San Francisco en particular nos arraigamos en el 2011, cuando llega la Justicia Federal. La Justicia Federal, como cualquiera sabe, está integrada por un juez, un fiscal y un defensor público, y en eso entramos nosotros. Ahí está. Cuando uno habla de Justicia Federal, tiende vulgarmente a vincular Justicia Federal con juez federal. Y ahí estamos en un error. El complejo de la Justicia Federal tiene estas tres instituciones. Exacto. Que además te quería aclarar que somos independientes, porque lo importante del Ministerio Público, tanto el fiscal como el de la Defensa Pública, son autónomos. Entonces, en esto, si bien somos parte de la misma Justicia Federal, cada uno tiene su lugar y su independencia, su autonomía. Somos cada cual depende de una cabeza diferente. Entonces en esto ¿y la defensoría de quién depende, doctor? La defensoría, como parte del Ministerio Público de la Nación, tiene una cabeza que es la defensora general de la Nación, la doctora Estela Mares Martínez, con sede en Buenos Aires. ¿Sí? Y después esto se distribuye en el resto del país, en diferentes ciudades, en diferentes provincias, con una Defensoría Pública Federal como la que está hoy en San Francisco. ¿Y de qué asuntos se ocupa la Defensoría Pública? Qué bueno que lo preguntes, porque la gente no sabe bien a qué nos dedicamos. Claro. Por supuesto que la Defensa Pública va a tener siempre un expediente federal, un expediente en el juzgado o en la Fiscalía Federal en el que podemos llegar a tener que intervenir. Pero también hay una actividad que está separada de ese posible expediente, que puede ser anterior y que puede tener lugar a que un vecino con algún conflicto de alguna naturaleza federal acerque a la Defensoría para que nosotros podamos ayudarlo, exista o no ese expediente después. Con lo cual hay un trabajo prejudicial o extrajudicial muy importante que la Defensoría puede llevar a cabo. Es decir, ¿ustedes no se identifican con algún otro funcionario que hay en la justicia provincial que cubre el tema de los incapaces y los menores? A ver, sí, dentro de la justicia provincial también está la figura, si se quiere, del defensor público, que se llama el asesor letrado. El asesor letrado. Exacto. Bien. El asesor letrado tiene básicamente las mismas funciones que podríamos tener nosotros, en eso no nos diferenciamos, quizás las diferencias sean más estructurales que otra cosa,
Eso es una función que compartimos con ellos. Por supuesto, ellos en la jurisdicción provincial y nosotros con la jurisdicción federal. A ver si yo entiendo, por ejemplo, yo tengo una acusación que pesa sobre mí de un caso federal. Claro. Supongamos un tema que tenga que ver con el narcotráfico, por ejemplo, me imagino, o un tema de delitos económicos, ¿sí? Y no tengo acceso a un abogado particular. El derecho a defensa es el que nos proveen ustedes desde el... Claramente. El mejor ejemplo imposible. Nosotros, frente a una acusación, a una imputación de algún delito federal, la persona imputada siempre va a tener la posibilidad, sea del grupo que sea, o esté en la situación que esté, de pedir la asistencia letrada. No tiene que acreditar que carece de medios. No, en el ámbito penal, digamos, en la actuación de un defensor público penal, esto no es un requisito. Si se quiere, se puede hacer la salvedad de que, llegado el juicio y llegada la regulación de horarios, puede haber una necesidad de afrontar los gastos que acarrea una defensa si la persona en realidad tenía medios. Pero básicamente cualquier imputado de un delito federal puede pedir la asistencia del defensor público, y eso va a ser para nosotros una obligación. Más allá de la vocación, por supuesto. En la experiencia, esta corta experiencia que tiene la Defensoría, en la ciudad ya se han dado situaciones donde han tenido que actuar en la justicia local. Sí, por supuesto. Hay varios casos de expedientes que tramitan en la Fiscalía o en el juzgado donde hemos tenido que afrontar defensas penales. Si bien el paso de la competencia de algunos delitos de drogas a la justicia provincial ha hecho mermar un poco el trabajo que teníamos hasta el momento, esto no significa que hayamos dejado de tener que intervenir. Pero sobre todo quería remarcar que la actuación nuestra en los expedientes o en las imputaciones penales, en la parte del requerimiento que tengamos como defensores penales, también es una parte importante, pero no la única en la que tenemos que intervenir, porque también hay un costado de situaciones no penales en las que la Defensoría Pública sale al ruedo a tratar de ayudar a la gente. ¿Casos de discriminación? Hay casos de discriminación, hay sobre todo casos de situaciones no penales como las que tenemos que salir... ¿Las coberturas de salud? Los problemas o los conflictos que acarrea el sistema de salud. No nos olvidemos, ustedes lo saben, atrás del sistema de salud argentino hay un montón de leyes nacionales que establecen ciertas condiciones y ciertas obligaciones en las que, llegado el caso, si la persona, el afiliado, tiene algún conflicto, puede acercarse a la Defensoría para que la Defensoría, ya sea en el marco prejudicial, en el marco extrajudicial, ese conflicto se solucione con nuestra intervención, o bien, llegado el caso, tener que llegar a hacer alguna presentación a su favor. Ese es un servicio extraordinario que pueden presentar ustedes, porque la verdad conocemos de muchos casos que afrontan vecinos que tienen una obra social, no tiene que ser de la provincia, por supuesto, ¿no es cierto? No tiene que ser del APRO, me imagino, pero la mayoría de los vecinos de San Francisco y de la región tienen obras sociales que están regidas por la legislación nacional, y hay muchos problemas. Para ilustrar a la audiencia, ¿dónde tiene la sede la Defensoría? La Defensoría, desde que empezamos en el año 2011, está radicada, tiene sede en Cabrera, 2182 en la ciudad. Eso está entre San Luis y España. Entre San Luis y España, muy cerca del centro, muy a mano de la gente. Quizás cuando hablamos de estar acá en San Francisco, uno cree que la Defensoría Pública va a ser solo para el vecino en San Francisco. Y en realidad nuestra Defensoría, al igual que toda la Justicia Federal, tiene jurisdicción en todo el departamento de San Justo. Y esto es importante que lo digamos porque el desafío que por lo menos nos planteamos desde la Defensoría es tratar de llegar a todo el departamento. Entonces, una vez más, gracias por la invitación, porque esta es una forma de que la gente, no solo de nuestra ciudad, sino de todas las que integran el departamento, tengan acceso, conocimiento y facilidad para poder llegar a nosotros. ¿Y qué medios humanos les dota el Estado para actuar acá en esta zona, que es muy amplia, ¿no es cierto? Sí, bueno, hicimos tuvimos la suerte, hicimos un esfuerzo para integrar un grupo de jóvenes, de hombres y mujeres que
me acompañan en la Defensoría con mucha vocación, por cierto, y por el momento el medio que tenemos para poder llegar a todo el departamento es el que digamos, tratamos de hacer a través de los medios y de las entrevistas, de las municipalidades. A veces es difícil, realmente que es un desafío muy loable, pero al mismo tiempo muy difícil de llevar a la práctica, pero bueno, es lo que tratamos de hacer desde que ¿El horario de empezamos. atención es de qué hora? El horario es por la mañana, igual que tribunales, de 7:30 a 1:30. Yo dejé en la redacción el celular para que las urgencias puedan contactarnos, y por supuesto siempre está la posibilidad de acercarse al lugar o a la gente que lo necesite. No nos olvidemos que los grupos más vulnerables son los que nosotros tenemos la obligación y la vocación de salir a cubrir. Claro, y en ese sentido les puedo asegurar que este programa les va a servir, porque hay muchas cosas de las que nos estamos enterando. Ojalá. Tenemos que irnos, pero me gustaría una opinioncita, porque es un hombre de la justicia, sobre el tema que estuvimos charlando hace un instante, que tiene que ver con estos episodios de justicia por mano propia. ¿Tenés una mirada, tenés una opinión respecto a esos sucesos que podás compartir con nuestra audiencia? Es difícil. Yo entiendo a cualquier ciudadano que ante la falta de respuestas, por desesperación quizás se involucre en estos episodios. Eso es lo que más me llama a comprometerme para que desde el lugar que a cada uno le toca, que en mi caso es la Defensoría, tratar de acercarle siempre una respuesta, una solución o una orientación a cualquiera que se acerque con un conflicto. Digamos, el compromiso que nos hemos que hemos encarado desde un principio es ese. Para cualquiera que tenga un problema, siempre va a tener la puerta abierta a la Defensoría para que, no sé si se lo solucionemos, pero sí que le demos una mano para por lo menos orientarlo para dónde ir con la búsqueda. Claro, porque en la medida en que uno no sienta la ausencia del Estado, al contrario, sienta la presencia, es mucho más probable que uno recurra a él, claro, y no, exacto, y no a la justicia por mano propia. Tenemos algunas repercusiones, ya ven, nos preguntan aquí, nos piden, ¿podrían repetir la dirección, por favor? Seguro que hay gente que lo va a visitar. ¿Cómo no? Es en Cabrera 2182. Bien. Doctor Esteban Lozada, un placer, Un gusto. Muchísimas gracias. ¿Y no qué? sos oriundo de San Francisco, sos de Buenos Aires. De Buenos ¿Sí? Aires. ¿Y cómo te sentó San Francisco? Muy bien. Porque al venir de una gran capital como... Muy bien. ¿Bien? Sí. Podríamos decir que soy sanfrancisqueño por adopción. Bien. Muy bien. Gracias, doctor. No, de nada, Esta es su casa. Gracias. Este es su espacio. Cuando usted o las necesidades de su defensoría lo necesiten, aquí estamos para tratar de difundir estas cuestiones que hacen a la calidad ciudadana. Muchas gracias, encantado. Nosotros buscamos la pausa. Al regreso vamos a hablar de política con un consultor, con alguien que ha realizado trabajos de medición del estado de la opinión pública respecto de la política nacional, de la política provincial y también de la política local. Al regreso de la pausa. Hipermercado Anselmi informa sus horarios. De lunes a sábado de 8:30 a 21:30, domingos y feriados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Hipermercado Anselmi, lo mejor para todos. La gran promoción de Devoto, ¡vuela! ¡Vuela! La gran promoción de Devoto tiene en marzo un premio de 100.000 pesos y 20 premios de 5.000 pesos en efectivo para que hagas realidad tus sueños de ganar. Suscríbete hoy a la gran promoción de Devoto llamando ya al 0800-555-8322 y empezá a ganar. ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476.
Tu futuro está a la vista. En Baque Espinosa, alcanzalo a tu ritmo. Carreras cortas a distancia. Títulos oficiales. Baque Espinosa. 25 de mayo 1767, oficina 2, teléfono 420-700. Bueno, hemos cumplido con los aspectos institucionales. Vamos a despuntar el lo que nos gusta a nosotros. Vamos a despuntar el brillo. Para eso tenemos un invitado que nos va a aportar datos de la realidad política, en base a los cuales nosotros y nuestra audiencia va a poder construir sus hipótesis sobre el estado de situación, los cursos de acción probable, es decir, qué nos va a deparar el futuro inmediato en materia de política. Perfecta la síntesis. Néstor, pasamos directamente a presentar a nuestro invitado, un amigo de la casa ya, a quien recurrimos reiteradamente para basar el debate, la discusión política en datos científicos que proveen las ciencias sociales en la actualidad. Nos referimos al licenciado Jorge Borgognoni. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias muchas por gracias. aceptar el convite y por compartir con nosotros datos que son fruto, bueno, del trabajo de tu consultora. Sí, muchas gracias. La verdad que para nosotros también siempre es un gusto y un halago, como siempre decimos, de poder compartirlo. La devolución, el resultante de muchos estudios, porque para algunos es como una molestia. A veces están los empleados, los encuestadores preguntando muchas cosas y el ciudadano común muchas veces se pregunta y dice, bueno, ¿y estos datos en qué quedan? ¿Dónde los vemos reflejados? ¿Cuándo podemos compartir? ¿Será tan así? Bueno, la gracia de estos estudios agregados siempre son interesantes porque también va denotando cómo evolucionan o no determinados indicadores sociales. En este caso hemos traído algunas plaquitas para compartir. Hablando de indicadores, Ariel, Luciano, si tenés la primera placa. A ver, andanos contando, Jorge. Bien, lo cierto es que en el año 2014 se nos ha adelantado algunos escenarios y obviamente que aparecen las ilusiones y frustraciones de todos los posibles sucesores de los poderes ejecutivos. ¿Sí? Aparecen a ellos que quieren tomar el poder y decidir absolutamente en términos electorales, quieren empezar a dilucidar cuáles son los destinos de determinados ámbitos de incumbencia, sean en el orden nacional, provincial y local. Claro, porque hay que contextualizar esto señalando, aunque muchos lo saben, 2015, año de elecciones fuertes. Elecciones de poderes ejecutivos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Y es así que en el orden nacional, nosotros la hipótesis sobre la cual empezamos a barajar algunas cuestiones era de si el nuevo orden social en el orden nacional se discute con liderazgo de la derecha, digo, ¿no? Ya con una ideología apuntando detrás de toda esta sucesión de hechos y de la mano un poco acompañando de lo que se vino planteando a lo largo de toda esta noche, de toda la discusión de opinión pública, y obviamente que aparecen líderes donde casi como que hay algunos derechos sociales que no están en discusión, sino que se apuestan a otras cuestiones. De hecho, uno puede acompañar a partir del liderazgo que ejerce la presidenta Cristina Kirchner, que en la provincia de Córdoba viene con un acentuado y mantenido indicadores negativos muy fuertes. No obstante ello, emergen una serie de líderes que empiezan a cuestionar cómo ese es el nuevo orden o hacia dónde debería virar, y acá aparece el diputado nacional Sergio Massa, el ministro del Interior Florencio Randazzo, que si bien es el más próximo al kirchnerismo, se presenta también como uno de los posibles sucesores del modelo, pero ya atenuando determinadas discusiones en cuanto a la agenda pública que se está planteando. En ese mismo interín aparecen otros de lo que se llama de centro derecha muy fuerte, como es el caso de Mauricio Macri, o en términos de oposición propiamente dicho, ¿no? Y Julio Cobos, que el ex vicepresidente que acompañó en el primer estadio, hoy también se encuentra en la carrera, en la disputa, y un personaje interesante
que empezó a emerger ahora con fuerte decisión de querer ser, que es el gobernador de Buenos Aires. Daniel Scioli apunta también con grandes aspiraciones a querer presentarse y a querer distribuir este poder nacional, lo que sí a nosotros nos llama mucho la atención porque históricamente ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires ha podido ejercer la presidencia. Por vía del voto. Por vía de, siempre que Duhalde lo fue, pero por vía de acuerdos legislativos. legislativos. Sí, fue por una cuestión técnica. Y pero además no cuando ya no había dejado de ser gobernador de Buenos Aires. Exactamente. Indudable. Era senador. Era senador. Por eso pudo acceder. Por eso pudo acceder, sí. Sí, es un mecanismo interesante que ubicás prácticamente todo el arco político con posibilidades de sucesión del centro a la derecha. Inclusive a Wiener lo pones dentro de ese escenario. Centro derecha, Wiener. Sí, ¿por qué? Porque Wiener parece de la socialdemocracia. Entonces, digo, Wiener es el más atenuado dentro de lo que es el socialismo, si bien tiene un fuerte componente ideológico de la izquierda, no obstante es una persona muy cauta para hablar, muy cauta es muy mesurado en sus acciones, en sus decisiones y hasta en sus propuestas. Es una persona del orden institucionalista muy interesante, del cual también nosotros, sobre todo en esta región y en la provincia de Córdoba en particular, lo observamos con gran cariño. Y digo, lo observamos tomando posición como ciudadano. Digo, ¿no? En general, los indicadores de Wiener en la provincia de Córdoba son un guarismo muy digno de tomarlo con buenos resultados electorales en toda esta región, en San Francisco especialmente, ¿no? Sí, y la historia. ¿Tenemos otra placa? Tenemos el escenario provincial, sí, en cual encontramos al gobernador, donde el gran problema que encontraba el gobernador hasta octubre o noviembre era: gobernador, decían los estudios cualitativos, no gobierna. Un gobernador ausente, un gobernador con una impronta, una imagen, una trayectoria y una experiencia importantísima, con una carrera semipresidencialista ahí a decidir o a decidirse, que en estos días estuvo dando algunas señales, primero con Scioli, ahora con Massa. Sobre ese escenario también hemos tomado algunas mediciones y, bueno, planteábamos dos arcos, que también nuevamente, ¿no?, aparecen estas cuestiones. Un arco donde aparece el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, aparece Héctor Baldassi por el PRO, ¿sí?, el representante del macrismo, Luis Juez, que amenaza con nuevamente presentarse o no, y después una fuerte interna que tiene que resolver él en el seno de su partido o de su coalición política, que disputa entre el ex intendente de la ciudad de San Francisco, Martín Yarlora, el ex gobernador Juan Schiaretti y el actual ministro de Desarrollo Social, Daniel Pacerini. Lo cual eso también lo complica, pero no obstante de ello, su gran enigma o su gran signo de interrogante era: ahora se puso a gobernar, ahora está bien. ¿Qué pasó con De la Sota en términos de imágenes después de los sucesos de diciembre? El hecho de haber tomado esta decisión de ponerse a gobernar, de no salir más de la provincia, de ocuparse González, de resolver, de readecuar su gabinete, de nutrirse de una serie de intendentes o de líderes locales, provinciales, que presentan en la provincia de Córdoba también guarismos de mucha aceptación social, y en determinadas carteras, como el caso, le consolidó la figura del gobernador. Totalmente. Él salió del foco de conflicto, aumentó notablemente y empezó a ocuparse de determinados temas, ¿sí?, en el orden de la seguridad, en el orden de la educación, en el orden de la obra pública, y a tener una fuerte presencia y a tomar decisiones ya directamente con mucha carga horaria de su actuación diaria. En el escenario provincial, ¿le asignás un lugar preponderante a las posibilidades de ser candidato a gobernador o de terciar en esa lucha a Martín Yarlora? Totalmente, porque es un intendente o es un líder local que presenta hoy guarismos como el ex gobernador Schiaretti, presenta guarismos muy positivos, de mucha aceptación, y que aparte también viene un poco de la mano con lo que se está planteando en el humor social de este recambio generacional,
¿sí? No olvidemos que la mayoría de los otros líderes, generacionalmente, el único, por decirlo así, directo que podría competir, tiene un interno que es Daniel Pasarini y un externo que es Ramón Mestre, que podrían competir hasta en edad, en formación, en experiencia y en idoneidad. ¿Ramón Mestre cómo está en las mediciones? Pero Ramón Mestre tiene hoy un gran talón de Aquiles, que es el talón de Aquiles de la agenda pública de la ciudad de Córdoba, histórico, desde que su padre fue intendente a la fecha, que es el transporte público. Sin poder resolver mínimamente ese punto, se le va a complicar muchísimo las chances, porque hoy los guarismos de su imagen de gobierno como de gestión y los de imagen personal han caído notablemente. Sumado a ello, que en el medio aparecen algunos hechos de corrupción y o de escándalo que lo han salpicado más al gobierno local, en términos de la ciudad de Córdoba, que al gobierno provincial. De algunos colaboradores. Sí. Y encima con determinadas afirmaciones que no han caído muy bien en la sociedad. ¿Sí? Démosle una mirada así, en los términos de lo que lo estás haciendo, la verdad que es muy interesante la síntesis que nos planteas, nos deja abierto a la reflexión. Danos una mirada sobre el panorama local después de la salida de Martín Yerllora de la Intendencia. Bien, usted, como todos sabemos, por mecanismos institucionales y acordes a ley, bueno, un concejal tiene que ser quien resulte, que ocupe el lugar del Poder Ejecutivo. ¿Sí? En este caso tenemos el caso de Ignacio García Aresca, que el gran enigma o la gran hipótesis que teníamos es este tema, el hándicap político. ¿Cuál es el hándicap político que tiene, o cuál es el límite, o hasta dónde llega ese margen para poder trabajar siendo un intendente legítimo, legal, pero no habiendo logrado él la primer candidatura concejal en una carrera política de lo que significa en términos electorales? ¿Sí? Está claro. Y él ocupa el cargo legalmente, tiene que construir legitimidad a partir de la gestión. Legitimidad social. Entonces su hándicap estaba en dos virtudes. Su perfil terriblemente activo, es un intendente muy activo que llega demasiado, muy temprano, casi es como un ciudadano común, él es uno más de un ciudadano común de la ciudad de San Francisco, y aparte de eso tiene una gran virtud, que esto dicho por ciudadanos sanfrancisqueños, ¿no? El perfil activo que él presenta lo hace, y el perfil ejecutivo que denota con su figura lo hace legitimarse más rápido. Obviamente eso lo has corroborado con algún tipo de encuesta, con estudios cualitativos y más que cuantitativos, porque los cuantitativos siempre marcan opinión agregada, los cualitativos dan profundidad del discurso, dan razones de por qué, y en este sentido el liderazgo que está comenzando a ejercer Ignacio García Aresca en la ciudad tiene que ver con esto, con el reconocimiento de su perfil activo, de su perfil ejecutivo, ante adversidades como les ha tocado, de resolver cuestiones de emergencia rápido, de cuestiones hídricas, de empezar a resolver, de tomar cartas en el asunto sobre determinadas cuestiones puntuales que hasta el momento no se habían sufrido con tanta intensidad y que ahora había que resolverlo rápidamente. Bueno, eso en el orden local le ha permitido a Ignacio García Aresca construir un espacio de legitimidad en determinadas cuestiones que va en ascenso sobre su imagen y sobre su impronta de gestión de gobierno. Es decir, ya no es una legitimidad heredada, sino ya es propia. Ya es propia. Hay que aclarar una cuestión, ¿no? Siempre uno tiende a comparar, y bueno, obviamente que con un líder carismático del orden de Martín Yerllora, comparado con un líder más de este orden legalista de lo que imprime Ignacio García Aresca, prácticamente tenemos el complemento, no tenemos la cuestión de estar uno por encima de otro. Entonces son dos tipos de poderes totalmente distintos y que quedaron bien separados, y hoy ya está prácticamente... ¿Y qué escenarios ves fuera del oficialismo? La oposición, ante esta ausencia de este liderazgo de Yerllora, ¿se han generado expectativas mejores en caso de una competencia electoral para los espacios opositores a nivel local? Se han abierto espacios. Creo que la oposición no ha encontrado un tema o ha marcado una agenda más que sumarse a una crítica masiva, y en ese escenario no ha encontrado tampoco un discurso
un relato que puede identificarse con realmente necesidades insatisfechas. Digo, cosa que desde el oficialismo la oportunidad se ha manifestado rápidamente. De hecho, creo que hasta en la naturaleza misma del discurso no encontramos grandes aceptaciones por parte, más que los guarismos que se venían manejando hasta el momento. ¿Sí? Digo, hay como dos grandes núcleos, uno de pseudo justicialista, en el caso de Bernarte, y otro el radicalismo clásico, que también no deja de ser una centroinstitucionalidad del típico del orden sanfrancisqueño, pero que no modifica el status quo en la discusión general de la agenda pública. ¿Se han generado ya algunos liderazgos o están en ciernes algunos liderazgos en estos espacios? ¿O seguimos hablando de Bernarte y Roffé? Seguimos hablando de los mismos. No han emergido ningún líder por afuera del espacio político, ni del oficialismo, ni de la oposición, por decirlo así, o de las otras fuerzas políticas que puedan llegar a dilucidar o que puedan despertar mayores expectativas que las que hasta ahora, tanto en agenda, en discurso político, o con la construcción de un poder real que pueda ser realmente una alternativa de alternancia en el poder ante una contienda electoral. Jorge, muy interesante el panorama, nos dejaste muchos elementos para analizar, para pensar. Nosotros en nuestros espacios seguramente los utilizaremos, nuestra audiencia también tendrá elementos para hacer y realizar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Tenemos algunos mensajitos y después vamos a lo bueno, lo malo y lo feo. Mensajitos del primer tema. Del primer tema, sí. ¿Hasta cuándo los choros van a salirse con la suya? Un laburador tiene que andar encerrado por culpa de los parásitos, nos dicen. Hay que darle libertad, que hagan lo que quieran. Si entran y salen cuando quieren, los ladrones, ¿qué seguridad hay si van todos de la mano? Soy Carlos, nos dicen aquí. Bueno, ese es el humor social, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo, aquí, nos preguntan si es gratuita. Sí, es totalmente gratuita. Bien. Lo bueno, lo malo. Bueno, vamos al cierre con nuestro clásico. ¿Qué tenemos de bueno esta semana? Lo bueno, hubo anuncios interesantes sobre obras viales que estamos reclamando en San Francisco y en la región desde hace muchísimo tiempo. Vialidad Nacional, el Gobierno Nacional, anunció la licitación de la reparación completa de la ruta 158 entre San Francisco y Las Varillas. Una necesidad, Néstor. Sí, usted que viaja, tremenda, ¿no es cierto? Y en la ruta 19, que ya la están reparando, falta la autovía, obviamente, que es nuestro reclamo principal, pero la carpeta asfáltica la están reparando bien. También van a reparar los tramos urbanos de la ruta 19. Y nosotros en San Francisco te veo que tenemos esas huellas frente a los, terrible. Semáforos. Bueno, eso prometieron arreglarlo muy pronto. Bien, eso fue lo bueno. Lo malo de la semana. Y lo malo esportivo, Néstor, venimos complicados. No podemos ganar, no podemos hacer goles. Dalcio nos explica muy bien cómo fue el partido, pero para eso están los periodistas. Nosotros necesitamos un director técnico. Dalcio, metele. Ganemos un partido, por favor. Hagamos votos para que esta mala racha cambie. Cambia ahora el sábado, que jugamos contra San Martín de San Juan. Lo feo, Daniel. Lo feo, balaceras en la ciudad, Néstor. Mucha utilización de armas. 3 balaceras en 2 días. Un joven herido en el glúteo, allá por Drago al 2400, otro al 1400, perdón, otro joven herido en un muslo después de una pelea, y en este caso el autor del disparo había salido en libertad condicional al mediodía. A las 6 de la tarde valió a otro joven en el marco de una pelea. Y un tercer herido, aparentemente un policía de frontera, le efectuó un disparo por error a un menor. La bala le ingresó por el muslo y le salió por el abdomen. Gracias a Dios está fuera de peligro, pero la madre nos decía que es un policía a quien no denunciarían porque entienden que efectuó el disparo por error. Lamentablemente todo esto nos pone en evidencia, Daniel, de que San Francisco ha dejado de ser una isla. Estamos integrados al clima de violencia que aqueja a todo el país, y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre qué respuestas sociales vamos a tener que dar a este tema. Y con esto, Daniel, venimos cerrando nuestro programa. Creo que podemos decir con orgullo que hemos cumplido con las expectativas planteadas al iniciar el programa, en medida tal que nos sentimos autorizados para pedirle que el próximo miércoles nos acompañen en otro de estos Aquí Ahora Actualidad, para seguir mirando
desde San Francisco la problemática nacional, provincial y local. Muchísimas gracias y muy buenas noches.